tardes, saludos desde los estudios de Televisión Española en Cataluña, donde celebramos esta jornada paralela a la primera cumbre agroalimentaria, sistemas alimentarios globales, que se celebra hoy y mañana en Barcelona. Esta mañana aquí en este plató hemos hablado de retos, hemos hablado de financiación y de buenas prácticas en el sector. Ahora vamos a centrarnos en el emprendimiento y la incubación de las empresas alimentarias. Para ello, esta tarde nos acompañan Amparo de San José, responsable de emprendimiento y creación de negocios en el sur de Europa de Eat Food. Muy buenas tardes. Juan Ramón Rodríguez, director de la incubadora Bioasis de la Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria. Nos acompaña Carmen Urbano, directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón. Asier Alea, director de Desarrollo Global en el Basque Culinary Center, y Carlos Vicente, director de la UCAM Hightech Murcia. Todo esto moderado por nuestro compañero Íñigo Inchusta, periodista de Radio Nacional de España. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos. Lo primero, gracias, bienvenidos a todos por estar aquí. Agradecer a la organización que podamos participar en este evento. Y vamos a presentar una mesa muy en la línea con el objetivo de esta primera cumbre internacional, que es intensificar el sector agroalimentario como elemento dinamizador de la economía e impulsar su aportación al Producto Interior Bruto, a la riqueza del país, por encima del 10%. Hay que añadir también que las incubadoras y las aceleradoras son una herramienta muy importante para la internacionalización y el aumento de la competitividad. Vamos a empezar con Amparo San José, ya responsable de emprendimiento y creación de negocios para el sur de Europa de Eat Food, como ha comentado. Proyecto impulsado por la Unión Europea que lidera la mayor comunidad de innovación alimentaria del continente, que es una red internacional y europea formada por un consorcio de industrias, startups y centros de investigación y universidades. Hola, Amparo San José, ¿qué tal? Muchas gracias por estar aquí. Gracias, Íñigo. Con Juan Ramón Rodríguez vamos a dar un golpe de timón para acercarnos a otro modelo para innovar, el que se da en la incubadora de alta tecnología en biotecnología azul y acuicultura en Gran Canaria. Aquí, frente a la magnitud de un proyecto europeo como Eat Food, pues vemos una incubadora que acaba de ver la luz con una actividad productiva que en las Islas Canarias está ligada a la acuicultura vegetal marina y a la puesta en valor de las algas. Juan Ramón Rodríguez, muchas gracias por estar aquí. Encantado. Y vamos a hablar con Alba García, pero lo primero, pues muy a su pesar, no puede estar aquí por culpa de una indisposición. Me ha pedido dos cosas: que la disculpe ante la organización, eso es evidente, y también que cuide a quien la va a sustituir, a Carmen Urbano, que es directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria en el Gobierno de Aragón. 25 años de experiencia en marketing y exportación. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y un abrazo a Alba. Con Asier Alea nos vamos a acercar al Basque Culinary Center, la institución de referencia en gastronomía desde hace más de una década. Se define ella misma como un ecosistema donde coexisten formación, innovación, investigación y emprendimiento, todo para impulsar la gastronomía. Sus dos patas, la Facultad de Ciencias Gastronómicas de la Universidad de Mondragón y el Centro Tecnológico en Gastronomía. Y como director de Desarrollo Global, pues Asier tiene el reto de ampliar las fronteras y los horizontes de una institución que busca convertirse en referencia mundial en lo que es gastronomía. Asier Alea, muchas gracias por estar aquí. A vosotros, buenas tardes. Y últimamente, Carlos Caballero, director de UCAM Hightech, el Centro de Innovación y Aceleración Empresarial impulsado por la Universidad Católica de Murcia, que trabaja en este triángulo con tres vértices: salud, alimentación y deporte, conceptos que están muy vinculados hoy actualmente. Tan evidente es que la alimentación saludable es una megatendencia, como que la nutrición personalizada es ya una herramienta básica en el deporte actual, sea profesional o sea amateur. Y una de las señas de identidad de esta aceleradora es la vinculación con la universidad para desarrollar proyectos de base tecnológica en la que la parte investigadora y empresarial pues están muy unidas. Carlos Caballero, un placer que estés aquí. Un placer. Muchísimas gracias, Iñaki. Vamos a empezar en primer momento con Eat Food. Algún dato brevemente: memoria del 2022, 200 socios, ha movilizado 450 millones de euros de inversión, ha apoyado a 361 startups en un año, se han probado y diseñado 200 innovaciones y han salido 30 al mercado. En su trabajo de apoyo a emprendedores y empresas, Amparo San José supervisa los programas desde mucho antes de que el proyecto se plantee entrar en el mercado agroalimentario y sirve de enlace también entre empresas e inversores. Quería proponerle una primera cuestión: ¿cuál es la radiografía de la innovación en el sector agroalimentario y, sobre todo, qué ámbitos están liderando la investigación en Europa y en España, que no sé si son coincidentes o no?
Sí, pues desde ITFood, en el ámbito de emprendimiento cubrimos toda la cadena de valor, desde la parte agro a la parte final de llegada al consumidor. Y esto lo hacemos a través de distintos programas que están activos en toda Europa, ¿no? Entonces, la innovación, realmente los emprendedores son unos cazadores de oportunidades, ¿no? Los emprendedores emprenden donde hay una oportunidad de mercado y eso ahora mismo viene pues apoyado en varias tendencias, ¿no? Pero principalmente en dos, que es la preocupación del consumidor, la preocupación de la sociedad por una alimentación más saludable, es decir, nuevos alimentos funcionales, alimentos que cuidan la salud, nuevas proteínas, etcétera, etcétera, y por otro lado la sostenibilidad de lo que producimos y la sostenibilidad de nuestros alimentos. Y ahí hay todo un campo bastante amplio para llegar a que la alimentación sea sostenible, ¿no? En la parte agro, pues ahora se escucha mucho hablar de la agricultura de carbono, que permite, pues entre otras cosas, fijar carbono en suelo y mantener, en el caso especialmente de España y el del sur de Europa, pues mantener la salud de nuestros suelos, proteger de la desertificación, etcétera, etcétera, ¿no? Retener agua y usarla mejor y también conseguir, ¿no?, con el objetivo final de que esos alimentos que son más saludables también sean más sostenibles. Entonces, estas dos grandes tendencias, digamos, desde el lado de la sociedad del consumo, son lo que marcan lo que es, en lo que estamos viendo pues más emprendedores que están trabajando en estos últimos años. Y en España, en particular, y en nuestro caso también desde ITFood, desde el sur de Europa, fomentamos especialmente la parte agrícola, ¿no? Es un programa que, si bien hay pues muchos programas verticalizados en determinados aspectos de la cadena alimentaria, nosotros nunca nos olvidamos de la agricultura y del campo y de la producción. Y ahí es un reto muy importante, hay muchas cosas por hacer, pues porque no es, digamos, el cliente de esas soluciones, pues no es el segmento de la población más innovador, ¿no? Entonces ahí hacemos un esfuerzo extra por promover esas innovaciones y ayudarlas a llegar más rápidamente. De un proyecto europeo nos acercamos a uno con un objetivo más conciso, siempre para mejorar la economía. En este caso, en las Islas Canarias, está la incubadora de alta tecnología en biotecnología azul y acuicultura, que ha comenzado a caminar con Juan Ramón Rodríguez pues a principios de este mes de marzo y va a potenciar la actividad productiva ligada a acuicultura vegetal marina y a la valorización de las algas. Esa especialización es la que va a permitir crear una de las mayores plantas de investigación y cultivo semi-industrial de microalgas en todo el país. Y en este caso, hablando de ámbitos de trabajo y eficiencia, querría preguntarle, ¿qué tiene más sentido o qué sentido tiene distinto por el ámbito en el que se trabaja? ¿Una incubadora de ámbito local o una incubadora de ámbito global? Bueno, Íñigo, en este caso sí que se cumple la máxima de actúa local, pero piensa global, ¿no? Y es que hablamos de un sector que, si tratamos los sistemas de producción acuícola, hablamos de factores muy complejos, como pueden ser el marco regulatorio local y la propia gobernanza de la actividad. Por tanto, la elección de esa ubicación, de esa localización es fundamental para garantizar que el proyecto pues sea viable tanto técnico como económicamente y sobre todo a nivel legal, ¿no? Que tenga ese acceso a permisos y demás. Por tanto, partimos de la base de que tiene que nacer local, pero sin embargo es un sector en el que el acceso a los mercados globales es fundamental y esos productos, esas soluciones nacen para el mercado global, donde esos mercados pueden absorber esos productos de alto valor añadido, ¿no? En este caso, desde Bioasis Gran Canaria, que es una iniciativa de mayor alcance que la propia incubadora, porque pone en conjunto a prácticamente todas las entidades públicas relacionadas con el sector y el ámbito de la acuicultura y la biotecnología marina, para facilitar, para ser agentes facilitadores de efectivamente eso, ¿no? De que encuentren las condiciones, tanto por el capital natural de las Islas Canarias, ¿no? Tanto esas condiciones favorables para esta actividad, como otras que pueden ser el acceso a la transferencia de conocimiento por parte de las instituciones científicas, o también en la optimización de esa fiscalidad, de esos instrumentos para innovar, para realizar actividades de I+D. Eso es fundamental, ¿no? Entonces, realmente desde el Cabildo de Gran Canaria la apuesta ha sido por posicionar este sector dentro de la red nacional de incubadoras que promueve la Fundación Cameral Incide. De la acuicultura nos vamos a ir a un sector que es
potente a nivel mundial el sector del porcino. Carmen Urbano, como directora general de Promoción e Innovación Agroalimentaria, ¿el ser una potencia productora y exportadora es una traba o una ayuda a la hora de innovar, además en un sector que es muy maduro como el sector del porcino? Es una ayuda y es una gran oportunidad porque tenemos que ir por delante. En Aragón tenemos la sede nacional del clúster IMASPORC. Hay una aceleradora que forma parte de la Fundación INCIDE, ¿verdad?, que es Porcinnova, apoyada también, por supuesto, por el Gobierno de Aragón y otras instituciones públicas, y para nosotros es fundamental el estar en un territorio donde más de 21.000 empleos dependen del sector y el 3,5% de nuestra economía. Necesitamos ir por delante. Los grandes retos, pues la bioseguridad, la transformación digital y tecnológica, la nutrición animal, la fertilización orgánica, en fin, tenemos tecnologías y tenemos un desarrollo tecnológico importante, y alrededor del clúster, además, que es un clúster nacional, por supuesto, se desarrollan iniciativas de mucho interés. Hay grandes grupos y también hay pequeñas y startups que están llevando a cabo innovaciones muy interesantes y muy necesarias para todos. Nos vamos ahora al Basque Culinary Center. Nace con un perfil muy marcado, impulsar la gastronomía con herramientas del siglo XXI y con ese objetivo de convertirlo además en proyectos de impacto de país por la capacidad tractora. Lleva más de una década de actividad y esa capacidad de atracción, vamos a dar simplemente un dato muy puntual, el 80% de los alumnos son extranjeros. Estamos hablando de conseguir que el Basque Culinary Center se convierta en referencia mundial para la gastronomía, y aquí Asier Alea querría hablar de internacionalización en la actividad de incubadoras y en los centros tecnológicos. ¿Es esencial per se o es un valor añadido? Es decir, sin internacionalización no hay rentabilidad o se puede hacer ambas cosas. Es una buena pregunta, ¿no? Yo creo que es necesario y además debemos de tener esa ambición, entre otras cosas porque en otros sectores, digamos que la ola de disrupción en el ámbito alimentario acaba de llegar, tiene 3, 4 años, es joven. Entonces, gran parte del valor en cualquier sector, más allá del alimentario, es la credibilidad. Si yo digo que soy una startup o una solución en ciberseguridad y soy israelí, pues yo tengo cierta idea, porque es una de las cunas de la ciberseguridad. Si yo hablo de innovación y de startup y digo que soy una startup española, una startup de este ecosistema, y además he sido ayudado por una universidad, una de las pocas universidades en el ámbito de ciencias gastronómicas como es el Basque Culinary Center, pues yo creo que tenemos un elemento diferenciador con respecto a otros territorios. Entonces, creo que primero, por escalado, en general es necesario pensar siempre en internacional, pero además en este sector, en el agroalimentario, con todo, digamos, la historia de éxito, caso éxito que ha sido España, se le conoce en estos momentos en el mundo como caso éxito en dos cosas. Las renovables, hasta cierto punto, además en Aragón se ha visto sobre todo con la eólica, también en Navarra, que creo que eres de donde provienes, y la segunda es la revolución gastronómica, de la que en parte nosotros hemos nacido como universidad. Entonces, el escalado internacional es siempre necesario, pero es que en este caso, en el agroalimentario, yo creo que es una oportunidad que tenemos como ecosistema que no podemos dejar pasar. Entonces, la ambición está ahí y la oportunidad también. Y nos vamos al Centro de Innovación y Aceleración de Empresas, en el que Carlos Caballero es director de desarrollo y que surge en la Universidad Católica de Murcia. Esto marca esa actividad investigadora. Con la mirada académica se acercan al mundo empresarial para conocer necesidades y prepararles soluciones tanto tecnológicas como de conocimiento. Cuando preparábamos la intervención, hablabas de esa frase de investigar es convertir dinero en conocimiento e innovar es convertir conocimiento en dinero. En su caso, están apostando por el emprendimiento basado en ciencia con un modelo que pretende sobre todo que haya una transferencia tecnológica eficiente. ¿Qué modelo se está desarrollando y por dónde va España en ese sentido? Bueno, pues muchas gracias por la presentación y por la pregunta, creo que es muy interesante. Y un poco lo enlazo con las preguntas anteriores sobre la importancia de la internacionalización. Cuando hablamos de startups, hablamos de empresas que tienen que escalar y, por lo tanto, España es un país muy pequeño. O sea, tiene que pensar en un modelo internacional porque, si no, no es invertible, ¿no? Puede ser financiable, pero no va a ser invertible. Eso, punto de partida. Después,
Yo creo que el gran reto que tenemos, no solamente en España, sino en Europa en general, es el reto de la transferencia tecnológica. Creo, sinceramente, que donde están las grandes oportunidades de desarrollo empresarial disruptivo son en aquellos puntos en los que hay una base científica, tecnológica, como punto de partida. Porque eso genera unas barreras de entrada a la competencia, porque eso aporta un valor añadido y porque permite resolver grandes retos. El gran problema que tenemos en España y en Europa en general es que hay todavía una enorme distancia entre el mundo académico investigador y el mundo empresarial. Y eso tenemos que resolverlo. Nosotros humildemente estamos intentando generar un modelo en el que acercamos esa parte investigadora y académica a la parte empresarial. En la incubadora estamos físicamente juntos. Yo siempre digo que nos tenemos que llevar bien por narices porque me reúno todas las semanas con la vicerrectora de investigación. Eso es una rareza. Es verdad que en las primeras reuniones teníamos veníamos de mundos totalmente diferentes y ahora empezamos a entendernos mejor y a tener un foco común, ¿no? Yo creo que hay que trabajar mucho mejor eso, el cómo acercar por un lado ese mundo académico investigador al mundo de la empresa y después cómo generar un ecosistema propicio para que esas innovaciones, investigaciones que tienen potencial de convertirse en empresa puedan, florecer o que tengan más oportunidades de desarrollarse. Y ahí es fundamental, y lo hablábamos entre los compañeros justo antes en la preparación, es fundamental crear unas condiciones de contorno adecuado a nivel de inversión, ¿no? Hay que fomentar la inversión en proyectos de base tecnológica. España ha madurado mucho en eso. Tenemos que generar modelos en los que muchas veces ese investigador que ha desarrollado una innovación o ha patentado algo no va a ser la persona que va a liderar el proyecto empresarialmente. Y por lo tanto lo que tenemos que ser capaces es de generar un proyecto empresarial basado en una invención en ciencia, en la que ese investigador, ese grupo de investigación, tendrá un papel importante en el desarrollo, pero no liderará empresarialmente eso, ¿no? Es lo que llamamos los venture builders. Y después hay que copiar modelos que funcionan. Cuando hablas con la gente de Harvard, cuando hablas con la gente de Cambridge, tienen modelos, no son más listos que nosotros, pero tienen modelos que funcionan porque saben acompañar grandes ideas y grandes proyectos basados en ciencia hasta convertirlos en proyectos empresariales, ¿no? Yo creo que estamos en un momento adecuado de madurez como país. Creo que hay un montón de actores en este ecosistema que además tenemos muy claro que tenemos que colaborar entre nosotros y eso es lo que nos va a permitir, espero que potenciar todas estas oportunidades de desarrollo basadas en ciencia. Amparo, desde tu experiencia en ITFood, ¿esa transferencia funciona bien en España, funciona bien en Europa? ¿Deberíamos buscar algún cambio, si no un volantazo, sí quizá un giro? Sí, deberíamos buscar un giro. Como decía el compañero, Europa es buena en la producción de ciencia, la producción científica, ¿no? El número de patentes per cápita es alto, hay buena ciencia de base, hay muchos programas europeos que financian buena ciencia, hay mimbres, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa? Pues a veces nos hemos empeñado, ¿no?, más tradicionalmente o en los últimos años en conseguir que nuestros científicos o nuestros tecnólogos o nuestros profesores y catedráticos se convirtieran en emprendedores, ¿no? Y ese camino es muy duro y nos hemos empeñado en las universidades mucho tiempo. Entonces, hay otras maneras de trabajarlo, ¿no? Primero, que la tecnología no se explota siempre únicamente creando una startup. Hay tecnologías que encajan mejor dentro de una gran empresa que puede trabajar, puede explotarla y puede al final generar plusvalías o royalties para la universidad. Y eso tiene un camino que tampoco lo usamos especialmente bien, ¿no? Y luego tiene el otro camino, que es el que solemos hablar en estos entornos de incubación y de aceleración, que es crear una startup. Entonces, si miramos al otro lado, ¿no?, porque a veces decimos que hay, sobre todo en el sur de Europa, que hay poco capital riesgo, que los inversores invierten menos en startups, que no les gustan las startups más científicas, que tienen más miedo. A veces es porque si uno piensa en lo que ellos buscan, lo primero que buscan es un equipo.
Y no suele coincidir que un equipo que sale de una universidad sea el mejor equipo promotor, el mejor equipo gestor, o el que sea capaz de encontrar el hueco de esa tecnología en el mercado, ese caso de uso, ¿no? Entonces, es una parte muy dura trabajar en transferencia tecnológica. Los que estáis aquí, muchos, sabéis que es duro y sabéis que el embudo pues es muy ancho arriba y muy estrecho abajo, ¿no? Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos un programa que se llama TeamUp, que lo que hacemos es buscar tecnologías que vienen con un científico, que vienen con un tecnólogo, principalmente en el sur de Europa, lo que llamamos RIS, ¿no? Los países menos innovadores, y buscar en paralelo potenciales emprendedores, ¿no? Estos emprendedores que les ha ido bien y que ahora están en busca de otro emprendimiento y no tienen esa idea o ese concepto, buscar directivos de empresas del sector que saben sacar una empresa adelante y tratar de decantar para conseguir que se creen esas startups que pueden explotar algo, ¿no? Y ahí es donde realmente también el sector público, los fondos europeos tienen un papel importante, porque empiezas de una masa muy amplia y terminas a lo mejor en un año con una creación de 4 startups, ¿no? Si te ha ido bien. Y esa es una parte que yo creo que ahí, tanto en España como en Europa, pero principalmente en España y en el resto de países del sur de Europa, no tenemos ese caldo de cultivo tan atrás. También porque tenemos emprendimiento, muchos casos de éxito en otro tipo de emprendimiento más ligero tecnológicamente, menos disruptivo, con un tiempo al mercado más corto, y en eso sí hemos sabido hacer grandes empresas, algunos unicornios y estas cosas, ¿no? Estas palabras, pero en ciencia pues no tenemos esos grandes casos de éxito, no hemos sabido sacarlo, y eso es más ingrato que trabajar con otro tipo de emprendedores. Pero tenemos que construir buenos equipos desde el principio que sean capaces de sacar adelante, de encontrar el caso de uso de una tecnología y, como dice Asier, buscar rápido el hueco en el mercado y el crecimiento en el mercado para poder ser líderes. Quería haceros una pregunta a todos de manera global para responder muy brevemente. ¿Cuáles son los problemas que veis ahora a la hora de incorporar innovación en el sector productor primario? Sé que no es lo mismo el sector puramente productor que la industria alimentaria, depende del tamaño. Desde la experiencia y desde lo que veis en vuestros ámbitos distintos, ¿cómo veis estos problemas que hay para incorporar la tecnología? ¿Es buen momento, es mal momento? Quizá Juan Ramón, por... Sí, aquí creo que coincido en lo que comentaba Carlos, ¿no? También la oportunidad que nos ofrece esta red de incubadoras de alta tecnología es precisamente eso, la especialización, porque son aquellas entidades que se hayan especializado realmente en los problemas que deben acceder esas empresas, esos emprendedores, para poder resolverlo de forma eficiente, ¿no? Y ahí es cuando también entra la complejidad que a nivel nación tenemos en cuanto a regulación para cada actividad en cada región, ¿no? Si hablamos de acuicultura en Canarias, es muy diferente a la que podemos encontrar en otras comunidades autónomas. Y creo que precisamente esa especialización es la que nos va a permitir generar ese calado de la innovación en estos sectores. En el ámbito académico, ¿veis ese problema quizá de que no haya un único espacio, unas mismas reglas? A ver, evidentemente el que haya una singularidad territorial es bueno, porque nos da una diferenciación. Ahora lo que hay que trabajar es la conexión y la generosidad inteligente. No una generosidad por ser generoso, sino una generosidad entendiendo que esa generosidad va a aportar más valor a todo el conjunto, ¿no? Yo creo que eso es importante y es donde creo que tenemos que ir trabajando. Con respecto a la pregunta que has hecho al principio sobre el sector empresarial, a ver, mi sensación es que el modelo ha evolucionado en los últimos 5 años muchísimo. O sea, esta es la buena noticia. Creo que hay mejores emprendedores o mejores startups. Algún inversor que conozco, muy conocido, dice, mira, si recuerdo las empresas en las que invertí hace 5 o 6 años y me dan hasta vergüenza. O sea, creo que hay una mayor competencia y startups mejor formadas. Creo que ha mejorado muchísimo el ecosistema de inversión, incluso vehículos de inversión especializados en transferencia tecnológica, que eso a lo mejor de hace 7 u 8 años no existía, porque efectivamente, como decía Amparo, necesita de unos tiempos de maduración mucho más lentos, no es tan rápido, y pasa algo parecido, pero lento, en lo que llamaríamos la innovación en el sector empresarial, en las grandes empresas. Siempre hay casos notables donde lo tienen clarísimo y van por delante, pero en términos generales
todavía se habla mucho más de innovación en la empresa de lo que después se ejecuta, ¿no? Lo que pasa es que yo creo que ha evolucionado también, que ahora se habla mucho también del concepto de innovación abierta, donde hay empresas que empiezan a entender que tienen que estar en ecosistemas donde unos cuantos locos, muy quijotescos a veces, se les ocurre desarrollar proyectos empresariales y jugarse a veces el patrimonio, que esto es importante entenderlo. O sea, el emprendedor muchas veces se juega muchas cosas y trabaja muchas horas por un futuro incierto, ¿no? Entonces, creo que ahí queda un camino importante por recorrer, por trabajar esa innovación abierta, por acercar esas grandes corporaciones a entornos innovadores en ecosistemas como el que representamos aquí y que al final se genere un contagio y que haya una mayor apuesta por la innovación. Y muchas veces para esas startups el poder vincularse con grandes corporaciones es determinante porque son tractoras y les permite llegar al mercado de una manera mucho más fuerte, con mucha más capacidad, ¿no? Es decir, yo creo que hay una simbiosis clara entre, o sea, no es que se beneficie uno del otro, sino al contrario. Creo que hay un punto de conexión muy interesante. Nos queda todavía mucho trabajo por delante, pero creo que si miramos en los últimos 5 años o un poquito más, creo que ha habido una evolución significativa. Carmen, ¿ves esa evolución también en el sector público, en las administraciones? Eso es lo que os quería aportar, la visión de la colaboración público-privada. Yo he desarrollado mi carrera profesional en el sector privado, solo llevo 3 años y poco en el sector público. Y os digo que el gran reto es la colaboración público-privada. Yo os iba a decir que innovar es conectar elementos. Y nosotros tenemos un ecosistema de innovación abierta, precisamente que promovemos esa colaboración público-privada para que la inteligencia colectiva de lo que nosotros llamamos el círculo agroalimentario de Aragón, que son pues más de 400 miembros, instituciones públicas, privadas, asociaciones, empresas y profesionales que aportan valor en el sistema alimentario en general. Cualquiera de vosotros sois bienvenidos. Estamos en una comunidad y lo que intentamos es que esa inteligencia colectiva nos ayude a innovar todos los días y en todos los eslabones de la cadena. Para mí, conectar es conectar con los mercados y me alegro mucho de estar escuchando la palabra mercado. Desde la investigación, desde el I+D, es que tenemos que conectar con los consumidores. Al final, estamos todos en un mundo global de necesidades. Las necesidades también se generan, ya sé que hay mucho marketing, pero necesitamos esa conexión con el consumidor y con los mercados a través de la innovación, a través de la colaboración y, sobre todo, sabiendo muy bien que somos uno, que España, siendo un gran país, es un pequeño país en el mundo, aun siendo una potencia exportadora de alimentos, porque estamos en el 7º puesto exportador, tenemos grandísimos retos. Yo creo que se desconoce en muchos casos que la agricultura y la ganadería están subvencionadas, que existen, que los alimentos que ahora están, tenemos una inflación y los alimentos están subiendo, pero si tuviéramos que pagar lo que cuestan, o sea, es que el alimento es el mensaje, de verdad, esa conexión, necesitamos reconectar, conectar y poner en valor el alimento. Y la alta gastronomía, para mí, es la gran oportunidad que tenemos, porque pienso que el posicionamiento premium es lo que luego va trascendiendo y al final arrastra a todo el valor en toda la cadena. Se va a decir así porque efectivamente el Basque Culinary Center esa parte de internacionalización la tiene clara, pero aún así tiene también más claro todavía que ese debe ser uno de los objetivos prioritarios para lograr ese ecosistema y esa proyección para luego poder arrastrar a todo el mundo. Evidentemente no todo va a ser premium, pero sí puede mover una actividad económica en muchos ámbitos en el sector agroalimentario con mucha innovación por detrás. Sí, no tiene por qué ser, no debería ser premium al menos desde un punto de vista de coste al consumidor final, pero sí que es cierto que pensando en el posicionamiento, ¿no?, de nuestro mercado, ¿no?, de España en el mundo, si observamos a otros países de Europa del Sur, Francia e Italia, por cuestiones históricas, pues se posicionaron, se globalizaron mucho antes que nosotros, sobre todo en sectores más premium, estoy pensando desde el aceite hasta el vino, sí, etcétera, Francia, etcétera. Y eso obviamente fue una gran oportunidad el llegar a globalizarse antes. Por otro lado, están sintiendo más el peso de la tradición. Yo creo que nosotros estamos ahora en un momento muy dulce, como ocurrió con la cocina de la revolución que protagonizó en los 90, comienzos de 2000 España, en donde cuando teníamos tradición, pero no teníamos el peso de la tradición
que tal vez padecía, entre comillas, Italia o Francia. Nos atrevíamos, de alguna forma. Entonces nosotros tenemos esa necesidad o esa oportunidad que comentaba yo antes de internacionalizar de otra manera. ¿Por qué? Porque los espacios premium en muchas categorías ya han sido ocupados por terceros. Entonces utilicemos esa nueva ola de innovación para ocupar los nuevos espacios premium que se van a abrir. Entonces yo creo que estamos en ese punto óptimo de tener una tradición que te da autoritas, te da credibilidad a tus productos, al cual si le sumas un poco de innovación, un poco de diferenciación, puedes ocupar unos espacios que no van a ocupar aquellos competidores, porque son competidores que ya habían ocupado tradicionalmente, porque llegaron antes a la globalización, esos propios espacios. Yo creo que hablando con las empresas lo entienden, pero como en otros sectores hay que darles ahora las herramientas, los espacios, porque muchas veces les vas a sacar de su área de confort. Al fin y al cabo eso se trata, ¿no? Hablábamos antes con Carlos de la innovación disruptiva y precisamente eso yo creo que es el mayor valor añadido que podemos dar nosotros los actores que estamos en esta mesa, tanto públicos como privados, ofreciendo a las empresas esos nuevos espacios, incubadoras, aceleradoras, en el que tú puedas muchas veces salir de tu área de confort porque quieres salir de tu área de confort y utilizar el mundo académico, el mundo investigador, emprendedor y crear esas nuevas soluciones porque de momento no lo están haciendo en otros lugares del mundo. Los que están haciendo, como pueden ser, estoy pensando en Wageningen, estoy hablando en Holanda, Singapur, Israel, están apostando por otros lugares, Italia, Francia, digamos, los que son más parecidos a esos productos que podrían salir de aquí, todavía no han dado ese paso, así que tenemos esta oportunidad, pero bueno, las oportunidades hay que cogerlas. Efectivamente. Ahí están las incubadoras, ahí están las aceleradoras, pero ¿cómo hay que llamar a la puerta? Es decir, ¿qué criterios, cómo afrontáis vosotros desde vuestras distintas organizaciones los proyectos que os llegan? ¿Cómo los abordáis? ¿Qué les requerís? Juan Ramón Rodríguez. Bueno, yo ahí, Íñigo, creo que la pregunta es muy acertada, ¿no? Porque es desde la administración pública donde tenemos que esforzarnos más en mejorar esa comunicación, en adaptarnos más al mensaje que queremos trasladar y sobre todo que el sector nos identifique como agentes facilitadores, ¿no? Realmente estas incubadoras, el efecto que deben generar es que sectores específicos acudan a determinadas incubadoras en determinadas regiones de España para resolver problemas de sectores concretos. Y yo creo que una vez estemos bien posicionados dentro del sector es cuando realmente podemos luego dar respuesta a esos proyectos, ¿no? Pero también yo creo que otro valor que se añade es la experiencia en proyectos que incluso en el pasado se han frustrado, ¿no? Sino realmente ya vas viendo barreras a resolver o ya las tienes resueltas y es ese know-how el que quizás resuelve en mayor medida las necesidades de una empresa que esté iniciándose en ese sector o que quiera innovar, ¿no? Dentro de un sector muy consolidado como puede ser el productivo, ¿no? Tanto agro como acuícola en este caso. Amparo, en el caso vuestro de ITFood, al ser tan grande, llega un momento en el que se pierde la cara, la persona, el individuo de quien trae una iniciativa o al revés, lo cuidáis especialmente a pesar del tamaño. No, nunca jamás se pierden. Las personas es el centro de todo en cualquier cosa que uno pretende hacer medianamente bien. Entonces, nosotros como cubrimos todo el apoyo emprendedor en distintas etapas, ahí la persona y el equipo siempre es lo primero que valoras, ¿no? Es verdad que en una empresa, en una etapa, una startup, en una etapa muy temprana, pues el equipo está por conformar, pero es necesario al menos el compromiso, la multifuncionalidad, la complementariedad entre los equipos. El equipo es para nosotros el número uno. Luego hay una parte muy importante que desde ITFood, que tenemos pues el mandato de transformar, ayudar a la transformación innovadora del sector, nos fijamos mucho en la tecnología, ¿no? Que sean tecnologías disruptivas y novedosas. Hay mucho foco o mucha atención de parte de los inversores que se ha puesto en un determinado tipo de startups que es, digamos, son modelos más conocidos pero con menos profundidad tecnológica, ¿no? Y hay un tercer elemento, es que genere impacto.
que a veces no nos olvidamos de esta parte y que genere impacto sobre todo pues cómo queremos que sea el sector agroalimentario, ¿no? Pues que sea más saludable y que sea más sostenible. Entonces esos 3 focos son los 3 puntos en los que siempre nos fijamos más. A medida que tratamos de ver cómo podemos ayudar a cada startup y en qué programa la encajamos, pues vas ajustando, ¿no? Si estás trabajando muy atrás, pues te enfocas en la tecnología y en el equipo. Si estás trabajando más en aceleración, pues el encaje y la solución, el caso de uso y el encaje de esa solución en un mercado determinado, en la segmentación de los clientes, etcétera, y te vas fijando. Quería retomar un tema de antes, porque es verdad que a veces tendemos a ser negativos, pero en innovación abierta nosotros hemos hablado con las principales empresas, las grandes corporaciones del sur de Europa, y España realmente podemos sacar pecho de eso, ¿no? Las corporaciones, las grandes empresas agroalimentarias están mucho mejor que nuestros compañeros de otras zonas del sur de Europa, y casi todas, no voy a decir todas, ni casi voy a quitar el casi, pero voy a decir una buena parte de las empresas agroalimentarias, por poner el corte en algún sitio, de más de 500 millones de facturación en España, están haciendo algo en innovación abierta. Hay un reto, que es que nuestro tejido industrial no está hecho todo de esas grandes empresas, ¿no? Hay una parte de las pymes, ya no digo las pequeñas, sino las medianas, que ahí hay que apretar un poquito para realmente que aprovechen los beneficios de la innovación abierta y del trabajo con startups. Carlos, ahí el papel vuestro desde el ámbito más universitario es apostar por la pequeña empresa o también acompañar e intentar dar el empujón a estas medianas para que se conviertan en proyectos tractores. A ver, como todo, yo estoy de acuerdo con Amparo. Yo creo que ha evolucionado mucho el concepto de innovación abierta. Creo que hace unos años se hablaba mucho de innovación y se hacía realmente menos, y ha habido una evolución. Como siempre, hay unas empresas que son lo que llamaríamos los early adopters, ¿no? Las primeras que empiezan y después están los que imitan a los que empiezan a hacer, ¿no? Generalmente suelen ser empresas de un tamaño más grande los que tienen la mayor capacidad de poder dedicar recursos a poder innovar o para poder estar en estos espacios de innovación abierta, y ahora lo que hay que hacer es facilitar a otras empresas más pequeñas, pero que ven la oportunidad, pero que no tienen tantos recursos, y también yo creo que la administración pública tiene un papel importante. Muchas empresas pequeñas no tienen un departamento de I+D consolidado, tienen a una persona que dentro de su título el apellido posiblemente es I+D y tiene otras responsabilidades. Entonces, claro, si no tienes mucho tiempo, pues evidentemente no puedes trabajar ese aspecto, ¿no? Yo creo que hay que ayudar a esa mediana empresa. Desde nuestra iniciativa, evidentemente, estamos abiertos a cualquier tipo de empresa que tenga inquietudes innovadoras. No miramos si eres más grande o más pequeña, sí miramos que realmente tengas ganas de hacer, ¿vale? Porque al final esto no va de ir a una charla que sale de innovación, sino de arremangarse y realmente hacer cosas. Tuvimos un evento hace no mucho tiempo, se llamaba LifeTech Summit, en el que, aparte de 55 startups de toda España y 33 vehículos de inversión, pues tuvimos cerca de 35 corporaciones, y algunas de ellas, no digo que fuese la primera vez, pero casi sí, iban por primera vez a un entorno o a un evento de este tipo para ver de qué va esto, ¿no? Entonces yo creo que eso es muy interesante, y lo que tenemos que generar es pues más oportunidades de que más empresas de ese tamaño medio, porque España hay que comprender que es un país que desgraciadamente tiene demasiado micropyme y pyme. Digo desgraciadamente porque para ciertas cosas te da más capacidad competitiva tener empresas más grandes. Esto es así, ¿no? Y nosotros tenemos un modelo pues todavía demasiado de empresa pequeña. Yo creo que bueno, hay que seguir ese camino y sobre todo colaborar mucho con las iniciativas que están aquí representadas, conectarnos, ver en qué somos buenos. Incluso cuando decía Amparo el equipo en el centro, lo bueno es que hay que poner a las startups en el centro, también a las empresas, y entender que a lo mejor lo que necesita esa empresa en ese momento se lo puede aportar mi compañero o la aceleradora de Gran Canaria, o puede irse al básquet porque realmente ahí tienen la capacidad de poder trabajar un tema de prueba de concepto, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que trabajar con que las grandes compañías y las no tan grandes entiendan que la innovación abierta es un valor diferencial
y es algo que le va a dar una mayor competitividad. Es un gran trabajo a realizar todavía, aunque ya llevamos un camino avanzado, y después aportarles espacios de encuentro donde puedan generarse esas oportunidades, ¿no? Carmen, desde la Administración, ¿veis que ese camino se puede allanar o todavía es muy complejo combinar intereses empresariales, intereses universitarios, intereses científicos? No. No. Vamos, nosotros tenemos de verdad que, por ejemplo, la Asociación de Industrias Alimentarias de Aragón, que representa la interlocución del sector y del desarrollo agroindustrial y alimentario, pues tiene parte del presupuesto de promoción agroalimentaria, por ejemplo. Entonces, no es difícil para nada el que las empresas lideren incluso con presupuesto y con recursos públicos. Y también os decía que el ODS 17, Desarrollo de Alianzas, cuando hablabais de capacidades de una startup o de un equipo emprendedor, nosotros tenemos un programa de emprendimiento agroalimentario hace muchísimos años en el Instituto Aragonés de Fomento, depende del Gobierno de Aragón. Yo he sido mentora y en la selección, ahora participamos porque seleccionamos proyectos. Lo primero que miramos es la capacidad del emprendedor a desarrollar alianzas, a querer crecer junto con los demás. Porque tú puedes tener un proyecto líder, pero si no tienes esa mentalidad de que vas a tener que asociarte, vas a tener que desarrollar sinergias o vas a tener que te pueden absorber por A, por B, por C. O sea, no, el emprendimiento alimentario y además en desarrollo rural se da nacen proyectos muy interesantes, pero que quizás no tienen esa amplitud de miras por estar en entornos rurales, muchas veces nacen o pretenden nacer pequeños. No, yo quiero ser pequeño. Pues es que el tamaño es importante, mal que nos pese. Entonces, no es un tamaño de que tu empresa tengas que comprar otras empresas, pero a lo mejor tienes que tener acuerdos estables de cooperación, tienes que desarrollar una red de contacto suficiente que te permita tener un equipo que no es que lo tengas que contratar laboralmente al 100% en tu plantilla, pero es que tienes que disponer, me da igual un export manager para conquistar mercados o un responsable de I+D o un centro de innovación que te permita desarrollar también todas tus ideas. El equipo es lo más importante, todos habéis coincidido y tenemos que tener esa mentalidad ganadora, no podemos nacer pequeños. Hay veces que el emprendimiento nace local, regional, no voy a empezar por mi sitio, por lo que conozco. Pues probablemente te estés equivocando. Hay que hacer una selección y evaluación de mercados. Y a lo mejor tu mercado está fuera de España, fuera de tu comunidad, y para eso necesitas ya crecer o nacer con esa visión internacional y con esa visión global, aunque estés en un entorno rural, por ejemplo. En Aragón, por ejemplo, el desarrollo agroalimentario pretendemos que nos ayude a fijar población. Necesitamos fijar población y el medio rural es una oportunidad. Y quería preguntarte, Asier, en vuestro caso es quizá justo lo contrario. Ese concepto de pequeño, cercano, no está en vuestro ADN y eso puede ser, no sé si un problema, el mirar tanto hacia el exterior, no lo sé. Sí, bueno, yo soy de Bilbao, con lo cual lo de pequeño es relativo, pero bueno, bromas aparte. Yo creo que ahí en el básquet sí que estamos en una posición dual, en tanto en cuanto pues nacemos de un ecosistema pequeño, pero con una reputación bastante grande, pero no tenemos grandes empresas agroalimentarias en nuestro entorno, de tamaño medio sí. Por otro lado, como bien decías antes, la prueba del algodón internacional ya la hemos pasado, en tanto en cuanto la mayor parte de la gente con la que trabajamos es internacional. Y precisamente nosotros hemos creado lo que es la primera red de competición de startups en el ámbito agroalimentario, en el cual salimos fuera y bueno, a finales, de hecho, la semana que viene en San Sebastián, con el finalista de Tel Aviv, de Israel, con el finalista de Dinamarca, el finalista de Japón, el finalista de Nueva York. Es decir, ya intentamos ocupar ese espacio, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado aquí estamos hablando de cómo debemos ayudar a nuestros emprendedores y empresas a salir fuera, innovar y ser un lugar donde nazca gran parte de la alimentación del mañana, si puedo ponerme un poco ya de forma grandilocuente al final un poco de la charla,
pero esto también funciona bidireccionalmente, ¿no? Como hace también IT Food, es decir, que ya que tenemos esa credibilidad, ya que tenemos estas incubadoras, ya que en el Basque vamos a abrir dentro de 2 años el GO, el Gastronomy Open Ecosystem, un centro de innovación para emprendedores y empresas de 10.000 metros cuadrados, al lado en pleno centro San Sebastián, y esto en gran parte no va a ser solo para que nuestras empresas y emprendedores salgan fuera, que también, sino para que empresas e innovadores y startups de otros lugares vengan aquí a crecer y nos vean también como un lugar de escalado, que eso resulta muy interesante, sobre todo cuando vas a geografías mucho más pequeñas de las nuestras, Israel, Holanda hasta cierto punto, y buscan un lugar donde ellos puedan escalar. Entonces yo creo que es bidireccional. Carlos, Sí. Yo estoy de acuerdo y creo que tenemos un gran reto en España, que es una cuestión de mindset, ¿vale? Tenemos una tendencia a pensar más en pequeño que otros emprendedores de otros países. No sé si es por una cuestión de que no nos lo creemos, pues una cuestión cultural, no lo sé. Pero al final, muchas veces, eso es una enorme limitación porque, por ejemplo, cuando un inversor piensa en un proyecto para invertir, lo primero que te pregunta es, tú, cuando piensas en tu proyecto dentro de unos años, ¿en qué términos de negocio estás pensando? Porque si me vas a hablar de que esto va a generar una facturación de 1 millón de euros, no sigo hablando contigo, es que no me va a interesar tu negocio, ¿no? Entonces, ese mindset, en un mundo globalizado como el que tenemos a día de hoy, y has hablado de Israel, Asier, y me parece un gran ejemplo, nos tiene que llevar a desarrollar iniciativas y generar conexiones en España que tengan como objetivo no solamente ser importantes en tu tierra o en España, sino que pueda venir una empresa holandesa, una startup americana, o quien sea, ¿vale? Porque va a hacer una prueba o va a montar una planta piloto o va a hacer no sé qué, porque incluso le sale más barato hacerlo aquí que hacerlo en Estados Unidos, ¿vale? Que eso a mí me lo han dicho. Es decir, es que tenemos el conocimiento, tenemos la capacidad. A veces yo creo que no nos lo terminamos de creer y después tenemos que construir un poquito más ese valor diferencial y esas sinergias. Pero creo que tenemos que pensar, incluso las instituciones y las aceleradoras que aquí están representadas y las empresas que están representadas, en que el gran reto es, nuestro objetivo no es nuestro entorno, ni siquiera de España, sino que seamos atractivos a nivel mundial, ¿no? Carmen. Para mí es clave lo que acabas de decir, porque vivimos, según dice la campaña de promoción de los alimentos de España, en el país más rico del mundo. Tenemos una calidad de vida envidiable y, además, muchísimas ventajas en todo el sistema alimentario. Así que si somos capaces de generar esas oportunidades y que vengan otras empresas a invertir, pues vamos, es que es crucial. Y creo que además todo el mundo se irá contento. Sí, yo quería un poco argumentar en la línea de la mentalidad de los emprendedores, ¿no? Que siempre cargan con la mochila pesada de por qué no quieren crecer más, ¿no? Y eso es también porque faltan otros elementos. Hasta hace muy poco en España pues una serie A era de 1 millón o 2 millones. ¿Y qué plan de escalado ambicioso quieres poder realizar con ese tipo de fondos y con ese tipo de tickets que estaban al alcance de una startup española de otro país, ¿no? Nosotros lo vemos muy claramente cuando recibimos todas las startups que aplican a nuestros programas, cuando comparamos las que vienen de unos países con las que vienen de otros, no cómo vienen de financiadas, ¿no? Las que vienen de Alemania o del Reino Unido y cómo vienen financiadas las que vienen de España o de Grecia o de Italia, ¿no? Entonces, necesitamos también que el resto de agentes del ecosistema, que necesita un ecosistema emprendedor para que sea potente, que es la acción de las grandes empresas extractoras y la acción de los fondos, que realmente tengan esa ambición también, ¿no? Solo es por quitarle alguna piedra de la mochila a los emprendedores, que son, lo hemos debatido siempre antes, son igual de buenos, igual de sólidos que los que podemos ver en otra parte, pero bueno, viven en un día a día que a lo mejor quizá tampoco es el que les gustaría, ¿no? Juan Ramón, muy breve. Muy breve, pero solo una reflexión sobre el aspecto de la escala, ¿no? Para mí, en el sector agroalimentario, sobre todo el que nos afecta a nosotros, que está relacionado con ámbitos muy específicos, es necesario nacer grande,
porque es que al final, si no, no llegas a ese punto de equilibrio, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de producción, pero eso nos requiere una complejidad que es el acceso a financiación, porque realmente nadie invierte en aquello que no está siendo comercializado, generando una rentabilidad, y por tanto eso complica, ¿no? Por tanto, conclusión, los fondos también públicos, estas ayudas tienen que estar muy presentes, muy coordinadas, muy efectivas a la hora de financiar este tipo de iniciativas. Pues hasta aquí esta mesa de emprendimiento e incubación de las empresas. De verdad, muchas gracias a todos por haber participado. Amparo, José Luis, Carlos, Asier, Carmen. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Gracias, Íñigo. Gracias a los 6 por participar en esta mesa, en este debate sobre emprendimiento, sobre incubadoras, incluyendo los retos y los desafíos del sector. Nosotros volvemos en unos minutos hablando precisamente de innovación y de tecnología en las startups. Hasta ahora.